La historia del muro de Berlín ya empieza a ser una vieja historia, como si fuera una especie de antigua leyenda germánica. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, que trastocó media Europa, no anda tan lejos en los calendarios como para no recordar que desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 4 de agosto de 1945, a lo largo de 6 años, 50 millones de personas murieron en Europa como consecuencia de los frentes, de los bombardeos, de las huidas, del hambre, de la guerra. Entre las ciudades que culmina la tragedia de la guerra, sobre ellas hay que poner en puesto clave a Berlín, porque Berlín había desencadenado la guerra y Berlín vino a sufrir uno de los más terribles asaltos de toda la contienda en los meses finales, entregada por los aliados a que fuera conquistada por los ejércitos rusos. El 2 de mayo de 1945, el ejército soviético ocupaba Berlín para encontrarse, después de una resistencia encarnizada, una ciudad famélica, descuartizada y convertida en escombros. Berlín había combatido hasta el último trozo de pan y hasta la última bala posible, hasta que prácticamente se desmoronó sobre los berlineses y entraba la avalancha soviética. Después llegó la hora de las conferencias y de los repartos. En Potsdam, los tres aliados que entonces todavía eran amigos, los representantes de Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, habían decidido, entre otras cosas, la división de Alemania en dos y, por otra parte, la creación de un Berlín que quedaba aislado en la nueva Alemania comunista. Tres hombres, Truman, Churchill y Stalin, habían roto por la mitad Alemania y habían creado Berlín como una isla dividida en 4 sectores: norteamericano, soviético, inglés y francés. El 7 de julio de 1945, el mismo día que había comenzado la conferencia de Potsdam, los comandantes aliados crearon una comandatura para la administración de Berlín que prácticamente quedaba ya dividido en 2 zonas de distinto signo: el Berlín occidental, con 481 kilómetros cuadrados y bajo el mando de los 3 aliados unidos, y el Berlín comunista, con 403 kilómetros cuadrados. Las incidencias se suceden. El alcalde Reuter, de grata memoria para los berlineses, conduce con pulso firme el Berlín occidental y los sucesivos plebiscitos. En el principal, se rechaza la fusión del Partido Socialista con el comunista, que en cambio se unifica en la zona soviética. Y en 1948, a los 3 años de la ocupación, empiezan los roces. Sokolovsky se retira del Consejo Aliado de Control, los rusos comienzan a interceptar el tráfico entre las zonas y, por último, el comandante soviético en Berlín abandona la comandancia aliada. Es el último paso que lleva netamente a la división de las 2 zonas. Los rusos hacen una reforma monetaria en su sector y, por último, el 24 de junio de 1948, en una última medida soviética de presión, comienzan el bloqueo del Berlín occidental. El bloqueo del Berlín occidental dio lugar a la mayor operación aérea de la historia, el puente aéreo. Para comprenderlo hay que tener en cuenta que durante prácticamente un año, desde junio del 48 a mayo del 49, los habitantes de Berlín fueron exclusivamente abastecidos por el aire. Miles de aviones que sin interrupción aterrizaban cada pocos segundos abastecieron a Berlín de alimentos, de ropas, de medicinas y hasta de carbón para poder soportar el bloqueo hasta donde podía alcanzar el límite humano. La ciudad pasó todas las privaciones, la mayor de ellas el frío, pero soportó el bloqueo con entereza. Los incidentes, sin embargo, continúan sin interrupción, entre la provocación del sector soviético y la reacción de los berlineses del sector occidental. Las gentes huyen. Las negociaciones prosiguen. El cielo se nubla de presagios. Los controles se aprietan.
A partir del 8 de septiembre de 1960, los soviets prohíben la entrada a cualquier persona que prevenga del sector occidental, y a lo largo de 1961, las medidas de cierres parciales se suceden sin interrupción, después del fracaso habido en la conferencia cumbre de París, rota por Khrushchev, con motivo del incidente del avión U-2, que hacía reconocimientos norteamericanos sobre la Unión Soviética. Ulbricht, en el sector comunista de Berlín, ha pasado a la ofensiva. Su irritación se halla en el límite. Son docenas de miles los berlineses de su sector que se han pasado al lado occidental, pese a todas las proclamas y manifestaciones. Solo en el mes de julio, 30.415 habitantes del sector ruso solicitan su admisión de urgencia en Berlín Occidental. Ulbricht apremia a la Unión Soviética. Los controles aprietan. El 12 de agosto, en un solo día, 2.400 fugitivos escapan y horas después la policía comunista empieza a tener alambradas. De los 81 pasos de un sector a otro quedan 12. Todavía hay circulación, pero los berlineses comprenden que algo se cierne sobre ellos. Y el muro empieza. No se hace todo de un golpe. Las alambradas han iniciado la marcha y a partir del 15 de agosto los muros de hormigón comienzan a erigirse. En la frontera alrededor de Berlín, los soviets comienzan la tala de bosques, la construcción de obstáculos, porque en muchos puntos el muro es una sucesión de alambradas, de postes, de zonas electrificadas, de casetas de observación, de centinelas, de perros adiestrados. En la ciudad, cuando las casas siguen la línea divisoria, los soviets tapian las puertas y ventanas. Alguna familia aprovecha todavía el último minuto para escapar por el balcón, por la ventana, con unos petates y algunos utensilios. Pero el muro de hormigón se extiende, no ya como una frontera real hecha de cemento y hierro, sino como una demostración de fuerza, no solo contra los berlineses, sino contra el estatuto aliado, contra la debilidad aliada. ¿Qué hubiera sucedido si cuando empezaron los soviets a levantar el muro en contra de todos los acuerdos aliados con la Unión Soviética, hubieran entrado en acción los tanques occidentales que estaban allí a pocos metros de distancia y que no osaron intervenir? En la primera quincena de este mes, ahora a los 8 años de la erección del muro, los aliados han abierto una serie de negociaciones para volver a tratar de Berlín, de la situación de Berlín, del muro de Berlín, el famoso muro de la vergüenza. ¿A dónde llevarán esas negociaciones? La propuesta aliada, como todas las grandes negociaciones, es solo un principio de negociación. La realidad de las dos Alemanias está ahí. La realidad de Berlín está ahí, pero lo difícil es empezar a tratar el tema. ¿Cuál es la perspectiva? Se la preguntamos precisamente al alcalde gobernador de Berlín, el doctor Klaus Schütz. Señor alcalde gobernador de la ciudad de Berlín, ¿puede usted decirnos, como figura máxima política de la ciudad, cómo enjuicia usted la nueva iniciativa de las potencias occidentales sobre Berlín y con la Unión Soviética? En esta ciudad aprobamos decididamente la nueva iniciativa de las tres potencias occidentales sobre Berlín. Siempre mantuvimos la opinión de que no debía tratar de solucionarse una crisis en los momentos de máxima tensión, sino en los instantes de tirantez más aguda. Igual que el cirujano no opera con heridas inflamadas, sino intenta vencer la inflamación para intervenir. Nos hallamos actualmente en una situación internacional en relación con Berlín que no parece revestir peligro, es decir, el momento más apropiado para actuar. Lo que más deseo en realidad es que siga decreciendo la tensión en y sobre Berlín. En última instancia, quizá la Unión Soviética se aperciba de ello y reconozca lo que hasta ahora no hizo, la existencia de esta realidad que es Berlín Occidental, o lo que es lo mismo, que queremos seguir siendo libres, que pertenecemos al sistema económico y jurídico de la República Federal y que queremos seguir decidiendo nosotros mismos sobre nuestros propios asuntos. Zum Wirtschafts-, Finanz- und Rechtssystem des Bundes gehören. Das heißt, dass wir unsere Dinge
selbst bestimmen. Y una última pregunta, ¿qué perspectivas espera usted para la ciudad de Berlín? Yo contestaría que no veo la solución de Berlín como un problema separado de los demás. El futuro de esta ciudad no podrá solucionarse aisladamente. Solo podremos seguir conduciendo y desarrollando esta ciudad si reducimos la tensión en toda Europa. No se podrá mantener un paraíso en Berlín Occidental en tanto en Europa y en el mundo entero la tensión alcance un punto máximo. Esto es, que el futuro de Berlín en sí deberá ir acompañado de sinceros esfuerzos por conseguir la paz y reducir la tensión en Europa. Por tanto, nos identificamos absolutamente con la política en pro de la paz que ha venido ejerciendo el gobierno federal en los últimos años y alentamos la esperanza de que continúe por este camino. Efectivamente, el futuro de Berlín forma parte de un todo que es el futuro del mundo. Los optimistas piensan que algún día será posible ver reunidas a las dos Alemanias y todos los problemas resueltos. Los pesimistas mueven la cabeza y piensan que después de un proceso tan largo, la realidad es que existe una Alemania federal y una Alemania comunista, y que Berlín está en el territorio de la Alemania comunista. ¿Será posible lograr que el muro caiga, que los 3,5 millones de berlineses vivan juntos y que Alemania vuelva a ser una sola Alemania? Eso nadie puede decirlo todavía, aunque a los alemanes les quede la esperanza de que en un quiebro la historia pueda volver atrás.